La respuesta a la adivinanza que puse en el vídeo anterior sobre qué animal es socialista al 100%, la ha adivinado perfectamente José Luis Godoy en su respuesta. Es la hormiga. Es una respuesta sencilla y más que evidente. Cuando tenemos claro que el socialismo es el bien común, nadie representa mejor que eso que un hormiguero. Es decir, la hormiga es, o un hormiguero, es un régimen socialista porque el afán de cada uno de los seres que componen el hormiguero, es decir, de cada hormiga, no es la búsqueda de su propio bien individual, sino que es la búsqueda del bien común. El opuesto, José Luis Godoy ha puesto un ejemplo de que el opuesto pueden ser las arañas, y es un buen ejemplo. A mí me gusta más el ejemplo del tigre. El tigre es el individualismo por antonomasia. El tigre es el el individualismo llevado al extremo. El tigre es un animal que 100% piensa en su propio bien individual y 0% piensa en el bien común. Desde el punto de vista político, son los anarcocapitalistas los que se asemejan al tigre y los que tienen ese modo de vida, de ser 100% individualistas y de pensar 0% en el bien común. El opuesto son las hormigas. Ellas 100% piensan en el bien común y 0% piensan en su propio bien individual. Las hormigas representan exactamente lo que es el socialismo, que es la antítesis del individualismo. En el individualismo, el individuo piensa solo en sí mismo; en el socialismo, el individuo solo piensa en el bien común. Bueno, estamos hablando de individualismo cuando es extremo y socialismo cuando es extremo. Y el socialismo, en su grado extremo, en su grado ultra, es el marxismo. Algunos marxistas dicen, es que nunca ha habido comunismo. Es que no lo puede haber, porque para que haya marxismo, para que haya comunismo, el hombre tiene que dejar de pensar en sí mismo, solo puede pensar en el bien común, tiene que convertirse en una hormiga. Dejadme que os ponga un par de ejemplos de lo que es el marxismo y a los extremos que llega, en su radicalidad. Hubo un escritor, bueno, era más bien un poeta, que fue bastante famoso, llegó a conseguir el Nobel de la escritura. Eh, se llamaba, creo que era Boris Pasternak. Probablemente a lo mejor el nombre no suena, pero sí os va a sonar una obra que él escribió sobre la cual se hizo una película. Y esta película es Doctor Zhivago. Este escritor, bueno, era ruso y vivía en Rusia, vivía en la Rusia de los comunistas. Y entonces él llevó su novela a una editorial allí en Rusia para que la publicaran. Entonces la editorial la rechazó totalmente. Y el argumento que dio la editorial fue el siguiente. La editorial acusó a Pasternak de ser capitalista. ¿Y por qué? Porque dijo que pensaba en sí mismo en lugar de pensar, o pensaba más en sí mismo más que en el bien común. No le acusó de no pensar en el bien común, sino de pensar más en sí mismo que en el bien común. Y por eso le acusaron de ser un capitalista y de ser antimarxista. El marxismo es un socialismo enloquecido, un socialismo donde el individuo tiene que ser una hormiga, es decir, dejar de pensar en sí mismo.
Por eso nunca ha funcionado y nunca funcionará, porque es un socialismo contra natura. Daros cuenta de que los hombres podemos pensar en el bien común. Es humano pensar en el bien común. Es bueno pensar en el bien común, pero también los hombres pensamos en el bien de nuestra familia, en nuestro propio bien. Una cosa no tiene por qué ser incompatible con la otra. Daros cuenta de que las hormigas somos distintos a las hormigas. Nosotros tenemos familias, tenemos mujer, tenemos hijos. Podemos anteponer el bien común al bien individual, pero no nos pueden privar de que busquemos también el bien individual, que es lo que persigue el marxismo. Las hormigas no tienen familias, las hormigas son todas hermanas. Por esto no se puede decir que el socialismo es mejor o que el individualismo es mejor. Simplemente se tienen que adaptar, una ideología para que funcione se tiene que adaptar a la naturaleza humana. Tú no puedes hacer una ideología que sea contra natura. Y este es el gran problema del marxismo. Dejadme que os diga otra cosa para que lo veáis aún más claro. Uno de los mayores dirigentes del marxismo fue Trotsky. Él, como supongo sabéis, fue el que creó el Ejército Rojo y era la mano derecha de Lenin o uno de sus manos derechas. O sea, era uno de los colaboradores más cercanos y fieles de Lenin. Y entonces Trotsky vino a decir lo siguiente, pero no es que lo dijera él, es que todos estaban de acuerdo con él, que gracias al marxismo se iba a crear un hombre nuevo por medios artificiales, es decir, por medio de la educación, que sería el hombre marxista. Y el hombre marxista se iba a caracterizar por ser un hombre que iba a perder todo egoísmo y que se iba a convertir en un ser completamente altruista que solo iba a pensar en el bien común. Esto es. Esto es. El marxismo es un socialismo extremista que pretende acabar con el individuo, que pretende que los individuos seamos como las hormigas, es decir, que pensemos 0% en nosotros mismos y 100% en el bien común. Esto es contra natura, completamente contra natura. Por eso nunca ha habido comunismo y nunca lo puede haber, porque es contra natura. Es por esto que el nazismo y el fascismo son socialismos bastante más moderados porque, aunque para ellos, como ideologías socialistas que son, sostienen que el afán de cada individuo debe ser anteponer el bien común a su propio bien individual, no niegan que el individuo también tiene que buscar su propio bien individual. Esta crítica que le hago al marxismo, por considerarla una ideología absolutamente enloquecida, no es la crítica que tengo que hacerle al socialismo. Sobre eso haré otro vídeo donde hablaré de los errores de diseño del marxismo, perdón, del socialismo. Las críticas que estoy haciendo al marxismo son propias del marxismo. Son propias de esta ideología, son propias de su extremismo. Porque estas críticas no son aplicables al fascismo, que es un socialismo mucho menos radicalizado porque al individuo le permite que también busque, además del bien común, su propio bien individual. Y por supuesto, eh, eh, tengo que hacer, creo que lo haré en el próximo vídeo, donde voy a explicar los errores, cuáles son los errores de diseño del socialismo, donde probablemente voy a hablar para que
comprender de una vez por qué los nazis son socialistas y por qué los fascistas son socialistas, que es algo sobre lo que parece que hay un desconocimiento muy grande. Y bueno, yo creo que con el primer vídeo dividido en dos partes y con este segundo vídeo, me gustaría que haya, tengo la esperanza de que yo haya explicado qué es exactamente el socialismo. Tenemos el individualismo por un lado y tenemos el socialismo por otro. En el individualismo, el individuo, el afán de cada individuo es la búsqueda de su propio bien individual. El animal que representa esa forma de vivir es el tigre y el sistema político es el anarcocapitalismo. Tengo que decir también que el individualismo extremo, el anarcocapitalismo, no es contra natura, porque ahí están, siempre ha habido anacoretas, siempre ha habido ermitaños, no es contra natura. Por su parte, el socialismo es el opuesto, es donde el afán de cada individuo es la búsqueda del bien común. Dentro del reino animal, un hormiguero representa perfectamente lo que es el socialismo en su grado más extremo. Y desde el punto de vista político, eso está representado por el marxismo. A mí me gusta, bueno, y luego queda por decir que estas dos formas de diseño de la sociedad, el individualismo y el socialismo, provienen de la filosofía inglesa y la filosofía alemana, como ya expliqué en el vídeo pasado. La filosofía inglesa, que sostiene que para buscar una sociedad mejor, lo importante es que el individuo busque su propio bien individual, y la filosofía alemana, que dice que para buscar una sociedad mejor, lo importante es que el individuo se esfuerce en la búsqueda del bien común. Esto es la esencia de lo que me gustaría explicar y aquí está, espero haber conseguido explicar y que me entendáis la idea que os quiero transmitir acerca de lo que es el individualismo y de lo que es el socialismo. Y a partir de aquí, ya en los próximos vídeos podemos ir explicando cuáles son los errores del socialismo, y como digo, por qué los nazis y los fascistas son socialistas, etc. Ya podemos ir explicando otras cuestiones, pero lo principal es tener los cimientos claros y las ideas claras, porque es que la gente piensa que el socialismo es un modelo económico o que es de izquierdas, y no es así. El socialismo simplemente es un modo de organizar la sociedad basado en que el individuo busca el bien común. No es más que eso. El socialismo es el opuesto del individualismo. Y bueno, esto es todo. Hasta el siguiente vídeo donde explicaré los errores de diseño del socialismo.